Mi abuela me dejó su anillo de bodas con una inscripción oculta que solo se ve bajo la luna llena, y la noche que lo descifré, un hombre apareció en mi puerta diciendo ser mi verdadero abuelo. 60 años después de su supuesta muerte. El peso del anillo de bodas de la abuela Elara en mi dedo anular se sentía como una promesa, y a veces, como una carga. No era una pieza espectacular. No brillaba con diamantes ni deslumbraba con metales preciosos exóticos. Era simple, robusto, de oro blanco ya un poco deslustrado por décadas de vida cotidiana, amasando pan, jardinería, y acariciando mi mejilla. Elara me lo había legado hace 6 meses, un martes tranquilo de primavera, envuelto en un pañuelo de seda lavanda que aún conservaba un rastro de su perfume de violetas. Guárdalo bien, mi niña, había susurrado con su voz rasposa, sus ojos grises, ya nublados, clavados en los míos. Tiene mucho que contar. Solo tienes que saber cuándo y dónde mirar. Aquel comentario, críptico y melancólico, se había quedado grabado en mi memoria, una espina curiosa en el jardín de mi duelo. Me llamo Lena, y la vida, hasta ese momento, había sido una sucesión de días predecibles en un pequeño apartamento en la ciudad, trabajando como archivista en la biblioteca local. Era una existencia ordenada, llena del aroma reconfortante del papel envejecido y el silencio respetuoso de los pasillos llenos de historias de otros. Pero desde que el anillo estuvo en mi mano, esa previsibilidad había comenzado a agrietarse. Había algo en la joya que invitaba a la introspección, un sutil magnetismo. La miraba a menudo, girándola bajo la luz fluorescente de la oficina o la luz amarillenta de mi mesita de noche, buscando la inscripción que, según la tradición familiar, debía llevar. No había ninguna. La superficie interna era lisa, salvo por unas microscópicas y casi imperceptibles irregularidades, como si un grabado muy fino hubiera sido pulido casi hasta desaparecer. Incluso la lupa más potente de la biblioteca no reveló nada concluyente, solo una pátina de misterio. Una tarde de noviembre, mientras revisaba cajas de libros donados en el sótano polvoriento de la biblioteca, encontré un antiguo tomo sobre folclore celta. Sus páginas olían a moho y a tiempo. Por puro aburrimiento, lo abrí al azar y mi mirada se detuvo en un capítulo sobre hechizos de luz y sombra y, más específicamente, en un párrafo que detallaba la técnica de los antiguos joyeros para grabar mensajes secretos que solo la luz de la luna llena podía activar o revelar, gracias a una mezcla mineral utilizada en el proceso de incisión. La descripción era tan específica, tan extrañamente resonante con el comentario de mi abuela, que sentí un escalofrío helado subir por mi columna. Lo descarté de inmediato como una coincidencia, una sugestión tonta nacida de mi propia obsesión con el anillo. Sin embargo, la idea se plantó como una semilla obstinada en la tierra fértil de mi mente curiosa. La siguiente luna llena, la luna del castor según el almanaque que consultaba la abuela, era en 3 días. Sentada en mi sofá, observando la ciudad a través del cristal de la ventana, prometí que lo intentaría. Era una locura, una concesión a una superstición digna de una novela barata, pero algo dentro de mí, una necesidad de cerrar ese último círculo con Elara, me impulsaba. La noche llegó envuelta en una neblina fría que amenazaba con ocultar el firmamento, pero, como si el destino interviniera, justo antes de la medianoche, las nubes se abrieron, revelando un disco lunar inmenso, redondo y plateado que bañaba mi sala en una luz fría y etérea. Con el corazón latiéndome con una expectativa nerviosa que apenas podía justificar, me dirigí al balcón, extendí la mano, y ofrecí el anillo a la luz. Al principio, no pasó nada. La superficie de oro blanco permanecía inalterable. Estuve a punto de rendirme, de reírme de mi propia credulidad, cuando de repente, un sutil destello azul verdoso brotó del interior de la argolla. Era fugaz, casi imperceptible, como el relámpago de un insecto luminoso. Acerqué el anillo a mis ojos, sintiendo un hormigueo en la punta de mis dedos. La luz de la luna, filtrándose por un ángulo perfecto, pareció profundizarse en el metal.
Y entonces, allí, donde antes solo había pulidez, la inscripción emergió. No era tinta, ni un grabado tradicional, era una serie de símbolos diminutos, antiguos, que parecían flotar justo debajo de la superficie, brillando con esa luminiscencia espectral. El texto era claro ahora, aunque incomprensible a primera vista. No eran letras romanas, eran garabatos fluidos, casi musicales, pero, por alguna razón que escapaba a la lógica, sentí que los conocía, que mi subconsciente archivista ya había clasificado esa tipografía arcana. Era una lengua que no se enseñaba en la universidad, una clave. Y justo en el momento en que mi mente comenzaba a luchar por identificar el patrón, por buscar un recuerdo de donde había visto esos caracteres, un sonido me arrancó de mi trance. No era el ruido de la calle ni el eco familiar del edificio. Era un golpe, claro y deliberado, en mi puerta. Un único, resonante golpe en la madera, que en el silencio de la medianoche se sintió como una detonación. Mi respiración se detuvo. El anillo, aún brillante con el secreto de la luna, cayó por un instante. ¿Quién, a estas horas? Las visitas nocturnas eran inexistentes en mi vida. Lentamente, sintiendo que mis piernas se movían por inercia, me acerqué a la mirilla, el anillo aún caliente por la revelación recién descubierta. La silueta en el pasillo era la de un hombre alto, con una gabardina clásica y un sombrero que proyectaba una sombra profunda sobre su rostro. No lo conocía. Y la voz que llegó a través de la puerta, vieja, pero firme, me heló la sangre. Lena dijo, sé que me has encontrado. Es hora de que conozcas la verdad. Y luego, la frase que reescribió toda mi existencia, soy tu abuelo. Y no estoy muerto. El silencio que siguió a las palabras del hombre fue tan denso que pareció absorber todo el sonido de la noche. Lena se quedó petrificada, con la mano crispada alrededor del pomo de la puerta fría, su corazón golpeando salvajemente contra sus costillas. La voz del extraño no había sido amenazante, sino grave y cargada con una autoridad antigua, una familiaridad que no tenía derecho a poseer. ¿Mi abuelo? Eso es imposible, susurró Lena para sí misma, sus labios secos. El abuelo Thomas había muerto en el mar, se había ahogado en una tormenta repentina mientras pescaba, un mes antes de que su hija, la madre de Lena, cumpliera 5 años. Era la gran tragedia romántica de la familia. Elara, la abuela, había pasado el resto de su vida vistiendo el luto de una viuda fiel, jurando que nunca se había vuelto a enamorar. La historia era un pilar en la narrativa familiar, un recuerdo doloroso pero inmutable. La figura en el pasillo, sin embargo, permanecía inamovible, como si el tiempo no existiera para él. La luz del pasillo del edificio, ese tono anaranjado y cansado de sodio, apenas lograba perforar la sombra de su sombrero. Lena se obligó a respirar, intentando analizar la situación con la lógica fría que solía aplicar a la catalogación de manuscritos. ¿Una broma cruel? ¿Un estafador que había investigado la historia familiar? Pero, ¿cómo podía saber de la inscripción? ¿Cómo podía haber llegado justo en el momento exacto en que la luna había revelado el secreto? El anillo en su dedo, cuya luminiscencia azul verdosa ya se desvanecía lentamente a medida que se alejaba de la luz directa de la luna, era la única prueba tangible de que algo extraordinario estaba sucediendo. Reunió todo su coraje y retiró el pestillo. Abrió la puerta solo lo suficiente para poder ver mejor el rostro del hombre, manteniendo el cuerpo detrás de la robusta madera. Sus ojos grises, un tono muy similar al de su abuela, se encontraron con los de él. Eran ojos penetrantes, enmarcados por arrugas profundas que parecían mapas de vidas vividas y quizás, de secretos guardados. El hombre levantó lentamente una mano, y en el dorso, justo entre el pulgar y el índice, Lena vio una cicatriz blanca, fina y curva, idéntica a la que su madre le había descrito innumerables veces. La marca que Thomas se había hecho de niño al caer sobre un cristal en el puerto. El aliento se le escapó.
No podía ser una coincidencia. Sé lo que estás pensando, Lena, dijo él. Su voz era un susurro ronco, pero lleno de resonancia. Piensas que estoy loco, o que soy un fantasma. Pero no soy ninguna de las dos cosas. Soy Thomas Vesper. Y tu abuela me dejó una llave. Tú tienes la cerradura. El hombre hizo una pausa, sus ojos fijos en el anillo. La inscripción, continuó con voz más baja, es la clave. Es la lengua de los navegantes del mar Egeo, una forma antigua de cifrado que Elara y yo compartíamos. Ella te estaba llamando, y tú, mi querida nieta, has respondido. Él se acercó un paso, y el olor a salitre, a madera antigua y a pipa de tabaco suave que emanaba de su gabardina golpeó a Lena con una oleada de recuerdos prestados. Historias infantiles de un abuelo marino que nunca conoció. Lena se encontró temblando. Si esto era una farsa, era la más elaborada y extraña jamás concebida. La inscripción no son letras. Son símbolos, logró decir, su voz apenas un hilo. Y solo se ven bajo la luna llena. ¿Cómo lo sabe? Una sonrisa triste, casi dolorosa, curvó los labios del hombre. Porque yo fui quien la grabó. El oro blanco es un metal frío, pero con una aleación particular que utilizamos en ese entonces, la luz de la luna actúa como un catalizador, excitando las partículas de la incisión. Era nuestro pacto, Lena, si el anillo tenía que ser devuelto, solo la luna sería testigo de la verdad. Sus ojos se oscurecieron con una emoción que parecía haber estado reprimida por décadas. Y la inscripción, si la miras bien, no es solo un cifrado. Es una dirección. Es la coordenada de la espera, el lugar donde debíamos reunirnos cuando las estrellas se alinearan de nuevo. Yo he estado esperando 60 años, y solo ahora, con Elara ya en paz, la señal ha llegado a mí. Lena retrocedió un paso, permitiendo que la incredulidad se transformara en una necesidad desesperada de entender. La historia de su familia se estaba desmoronando a sus pies como un castillo de arena arrastrado por la marea. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Mi abuela lo lloró todos los días de su vida. Mi madre creció sin padre. ¿Por qué fingió su muerte? Exigió saber, el dolor de 3 generaciones condensado en esa única pregunta. Thomas Vesper, el hombre que resucitaba de un naufragio de hace 6 décadas, bajó la cabeza, la pesada sombra de su sombrero cubriendo el arrepentimiento que sentía. No la fingí, Lena. Fui obligado a desaparecer. Y si te cuento la verdad ahora, si te muestro lo que realmente sucedió ese día en el mar, tienes que estar lista. Porque la vida que crees conocer, la historia de tu familia, es solo una fachada para algo mucho más grande, y mucho más peligroso. Levantó la mirada, y la desesperación en sus ojos era genuina. Necesito entrar, mi niña. Tenemos que descifrar ese mensaje antes de que la próxima luna llena traiga a otros que también saben leer esa llave. No estoy muerto. Pero la gente que me quería muerto hace 60 años, sigue muy viva. Lena se hizo a un lado, su mano temblando mientras abría la puerta por completo. La lógica había sido arrojada por la ventana en el momento en que sus ojos se encontraron con esa cicatriz y sintió el olor a mar. Había algo en la urgencia y la seriedad de Thomas Vesper que acallaba el grito de incredulidad de su mente racional. El hombre entró en el pequeño apartamento, su figura imponente pareciendo empequeñecer la sala. Se quitó el sombrero y la gabardina, revelando un traje de paño gastado pero de corte impecable, y unos hombros que, a pesar de su edad avanzada, conservaban una sorprendente amplitud. Al mirarlo a la luz más clara de la sala, Lena notó la sorprendente similitud de la línea de su mandíbula con la suya, un detalle genético que era imposible de fingir. Siéntate, Lena, y dijo Thomas, señalando el sofá con un gesto cansado. Se dirigió directamente a la ventana y corrió las cortinas, sellando la habitación contra la vista de la luna menguante.
Lo primero que debes entender es que la muerte en el mar no fue una mentira completa. La tormenta existió, y mi bote, el Sirena, se hundió. Mi cuerpo, sin embargo, no estaba a bordo porque yo ya había sido forzado a abandonarlo. No fui víctima del clima, fui víctima de una persecución. Se sentó en la butaca más cercana, y el crujido de la madera en la quietud fue el único sonido por un momento. Thomas comenzó a narrar una historia que sonaba más a ficción de espionaje que a la vida de un pescador. Explicó que Thomas Vesper no era solo un hombre de mar, era, o había sido, un cartógrafo naval de intereses especiales. Durante la década de 1950, mientras las potencias mundiales se reconfiguraban y las rutas marítimas secretas eran tan valiosas como los códigos militares, él había estado involucrado en el mapeo de ciertas corrientes oceánicas y yacimientos minerales subacuáticos, información que era clasificada como de alto secreto. Elara, la abuela, no lo había sabido al principio, pero gradualmente, a través de sus viajes y sus extrañas ausencias, se había dado cuenta de que el hombre que amaba estaba jugando un juego peligroso en aguas profundas. El anillo, dijo Thomas, extendiendo su mano, y Lena se lo dio automáticamente, como una niña obedeciendo a su padre. Thomas lo sostuvo con reverencia. Este no es solo un anillo de bodas, Lena. Es una pieza de comunicación codificada. Elara era una ceramista con conocimientos sorprendentes en química mineral. Ella creó una aleación de oro y un polvo de selenita para el grabado. La selenita, bajo la luz específica de una luna llena a ciertas longitudes de onda atmosféricas, brilla. Pero la inscripción no es solo la coordenada de la espera, como te dije en el pasillo, sino algo más. Es la clave de cifrado para un mapa. Un mapa que Elara y yo creamos y que contiene la ubicación exacta de lo que llamábamos la caja de Pandora del Egeo. La caja de Pandora del Egeo, explicó Thomas, era un depósito de documentos sensibles que probaban la corrupción y la traición de varios altos mandos navales y políticos que lo habían incriminado por vender secretos. Thomas no había vendido secretos, sino que había descubierto que sus propios superiores lo estaban haciendo. Cuando intentó denunciarlos, se convirtió en el objetivo principal. El día de su muerte, su barco fue emboscado por agentes que debían simular el naufragio y asegurar su desaparición. Thomas, advertido en el último momento por un contacto leal, había saltado antes de la detonación, nadando hasta una pequeña isla deshabitada donde fue recogido y mantenido oculto por una red de viejos amigos de la guerra. Tuve que dejarlos, Lena. Para protegerlos, su voz se quebró. Si hubieran sabido que yo estaba vivo, los hombres que buscaban los documentos habrían torturado a Elara o usado a tu madre para llegar a mí. La única forma de mantenerlos a salvo era convertirme en una sombra, un mito. Elara lo entendió. Ella me prometió que mantendría el anillo y que, solo cuando yo tuviera la certeza de que el peligro había pasado o cuando ella estuviera demasiado débil para seguir, revelaría la clave a nuestra nieta. Alguien joven, fuera del radar, que no estaría inmediatamente conectada conmigo. Miró a Lena con una mezcla de orgullo y dolor. Tú eres ese eslabón, Lena. Y al descifrarlo esta noche, has activado la última etapa de nuestro plan. La inscripción en el anillo es un acrónimo cifrado que debes traducir a coordenadas geográficas, pero antes de que puedas hacerlo, tienes que encontrar la otra pieza del rompecabezas. ¿Otra pieza?, preguntó Lena, sintiendo un nudo de miedo y emoción en el estómago. Thomas asintió. Sí. La inscripción dice, P-Z-A-R. E-N. S-U. T-M-O. V-I-A-J-E. Es un código de palabra clave. No significa nada por sí mismo. Pero si la abuela te conocía bien, la segunda pieza está oculta en algo que tú atesoras o revisas constantemente. Algo relacionado con las historias que ella te contaba, o quizás, con tu profesión.
Thomas se puso de pie, su rostro reflejando una preocupación urgente. Necesitamos encontrar esa segunda clave ahora. El haber aparecido aquí significa que estoy fuera de mi red de seguridad. El tiempo se ha acabado. El secreto que el anillo lleva consigo es la única cosa que puede hundir a las personas que destruyeron mi vida, y esas personas, te lo aseguro, no dudarán en destruir la tuya si sospechan que has tomado mi lugar en el juego. La urgencia en la voz de Thomas era palpable, un frío manto de peligro que se extendía sobre la acogedora atmósfera del apartamento. Lena sentía como el mundo se había reducido a ella, a ese hombre que era su abuelo y a un simple anillo de oro blanco. El pánico inicial se estaba transformando en una adrenalina fría y concentrada, la misma que le impulsaba a buscar un archivo perdido en un laberinto de microfichas. POZRNSUTOMOVIAJE, repitió en voz baja, intentando desentrañar la lógica detrás del acrónimo. Se sentó en el suelo, con el anillo en la palma de su mano, el brillo residual de la luna menguante actuando como un recordatorio silencioso de la amenaza que pendía sobre ellos. El Ara nunca dejaba nada al azar, reflexionó Thomas, caminando lentamente por la sala y examinando los estantes llenos de libros de Lena. Sabía que la clave del anillo solo se activaría cuando estuvieras preparada. Y tu preparación, Lena, tiene que ver con la historia, con el conocimiento. Tú eres una archivista, una guardiana de historias. La palabra tomo en el cifrado resonó en la mente de Lena. Podía significar, tomo, como volumen de un libro, o ser parte de una referencia bibliográfica más compleja. Ella se levantó de un salto y se dirigió a su pequeña estantería personal, la que contenía las reliquias de su profesión y los pocos libros que su abuela le había regalado a lo largo de los años. Entre ellos, había uno que destacaba, una edición de tapa dura, con las esquinas desgastadas, de las Odiseas menores, relatos de navegación del siglo XIX. Era un libro que el Ara le había regalado cuando Lena comenzó a estudiar historia, y lo había leído tantas veces que las páginas estaban suaves y sueltas. Dijo Lena, sacando el libro. Mi abuela me lo dio el día de mi graduación. Me dijo que era un mapa de sueños, y que nunca dejara de buscar lo que estaba oculto en las márgenes. Thomas tomó el libro con cuidado, sintiendo el peso del tiempo en sus manos. Las márgenes. El Ara era brillante. No buscamos una pista en el texto, Lena. Buscamos el lugar donde ella, la ceramista y la artista de la ilusión, pudiera esconder algo sin que fuera obvio. Juntos, comenzaron a examinar el libro minuciosamente. Revisaron la encuadernación, el lomo, y las páginas en busca de cualquier bolsillo secreto o papel pegado. Nada. Lena, sin embargo, recordó una de las manías de su abuela. Cuando leía, siempre marcaba pasajes que le parecían significativos con un pequeño punto a lápiz. Abrió el libro y lo pasó rápidamente por las páginas. Los puntos eran escasos, pero existían, siempre al lado de una frase que hablaba de un puerto olvidado o un faro solitario. Finalmente, llegó a una página que contenía una historia sobre la bahía de Cárpatos y un naufragio de la época otomana. En el margen, en lugar de un punto, había una serie de letras y números escritos a lápiz, tan tenues que fácilmente se confundirían con una errata de impresión. $barra text, P103, POZRNSUTOMOVIAJE, /Rictarrow text, Vesperia, G73. Z19. 608. $. Aquí está, jadeó Lena, señalando la inscripción. Vesperia. Ese es el nombre de su barco anterior, abuelo Thomas, el que vendió antes de comprar el Sirena. Thomas se inclinó, sus dedos temblaron al tocar los caracteres escritos a mano. Vesperia. El nombre que le di. Es la clave, Lena, la contraparte de mi anillo. Las letras del acrónimo,
POZARINSUTOMOVIAJE, son una matriz de reemplazo para los números que aparecen después de Vesperia. Hizo un gesto en el aire, como si estuviera resolviendo una ecuación invisible. La P es la posición de la G en la matriz de Lara, la O es la Z, y así sucesivamente. Estos no son coordenadas geográficas, Lena. Son las coordenadas de un archivo archivado. El rostro de Thomas se iluminó con la comprensión. La 608, GI73, Z19 no es un lugar en el mapa, es una referencia de catálogo, una forma que solo tú, la archivista, podrías entender y acceder sin levantar sospechas. El Ara usó su conocimiento de los sistemas de catalogación de la biblioteca local, la más grande de la ciudad. Ella sabía que antes o después trabajarías allí. Lena se puso de pie, asimilando la implicación. Su abuela no solo había planeado su reencuentro con Thomas, sino que había utilizado su propio lugar de trabajo, el santuario de su vida cotidiana, como el depósito final del secreto. El archivo Vesperia no estaba en la calle, estaba en la biblioteca donde pasaba 8 horas al día. GI73. Z19. Z08, repitió Lena, sintiendo que cada número era una sílaba de una conspiración. Eso es un código de referencia cruzada. Es el índice de una sección de microfichas que contienen registros navales y reportes de naufragios del archivo histórico de la ciudad, al que tenemos acceso restringido. Thomas le había dicho que la gente que lo buscaba estaba muy viva, y si los documentos estaban en ese archivo, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más, alguien con recursos y una mente descifradora, llegara a la misma conclusión. Tenemos que ir allí ahora mismo, Lena, dijo Thomas con una voz que no admitía réplica. Antes del amanecer. La caja que contiene la verdad de mi desaparición y el mapa de la caja de Pandora está oculta dentro de esos archivos bajo una referencia falsa, protegida por un sistema que solo tú y el Ara, mi genio, podrían haber diseñado. Se puso el sombrero de nuevo, el gesto marcando el final de la pausa y el comienzo de la acción. Prepárate. Vamos a la biblioteca a buscar los documentos que prueban mi identidad y a incriminar a quienes me persiguen. Es hora de recuperar mi vida y asegurar la tuya. La biblioteca municipal, de día un faro de conocimiento y calma, se transformó bajo el manto de la noche en una estructura imponente y casi espectral. La neblina fría había descendido sobre la ciudad, y los faroles de la calle proyectaban círculos de luz temblorosa que apenas iluminaban la pesada fachada de piedra del edificio. El trayecto en taxi fue silencioso, una cámara de eco para los pensamientos de Lena. A su lado, Thomas Vesper, el hombre que no existía, mantenía una vigilancia tensa sobre la oscuridad exterior, sus ojos grises buscando amenazas en cada sombra que pasaba. Lena sentía que ya no era una archivista, sino una pieza en un tablero de ajedrez, y la jugada de su abuela había sido audaz hasta el límite de la locura. Al llegar, Thomas insistió en rodear el perímetro antes de acercarse a la entrada de servicio. Los hombres que me persiguen no son tontos, susurró. Si el Ara planeó esto, ellos también habrán pensado en dónde buscaría el eslabón perdido de mi historia. Debemos asumir que el archivo está vigilado, aunque sea remotamente. La precaución de Thomas, su instinto de antiguo agente, era un contraste escalofriante con el ambiente normalmente pacífico de la biblioteca. Lena, con el anillo caliente en su mano y la tarjeta de acceso digital en la otra, sintió que su vida profesional se había fusionado con la trama de un thriller de espías. La entrada fue tensa. Lena desactivó el panel de seguridad con la precisión de la costumbre, pero sus dedos estaban resbaladizos por el sudor. El sonido de la cerradura al ceder pareció un trueno en el silencio sepulcral. Una vez dentro, las sombras de los pasillos se alargaron, proyectando formas distorsionadas de estanterías y esculturas. El olor a ozono de los ionizadores de aire y a papel viejo era familiar y, a la vez, extrañamente ajeno. Tuvieron que moverse rápidamente por las áreas públicas,
pasando junto al gran vestíbulo de mármol donde Lena solía recibir a los visitantes, hasta llegar al ascensor de servicio. El destino era el nivel de subsuelo 3, el archivo de materiales delicados e históricos, una zona a la que solo ella y el director de la biblioteca tenían acceso. Al llegar, el aire se hizo notablemente más frío, y el zumbido de los sistemas de ventilación era el único compañero audible. La puerta de acero, protegida por una segunda cerradura de combinación, se abrió con un clic satisfactorio. El ambiente interno era una matriz de armarios de metal y estanterías compactas móviles que contenían miles de rollos de microfichas, registros de la historia local, catastros antiguos y, ahora, el secreto de Thomas. El código era GI73. Z19. Z08, repitió Lena, susurrando el acrónimo como una oración. Se dirigió al banco de armarios donde se catalogaban los registros navales del siglo XX. El sistema de archivo era un laberinto diseñado para frustrar a cualquiera que no entendiera la lógica de las referencias cruzadas de la biblioteca. GI73 es el Gabinete 73, la sección de los registros de la Guardia Costera. Z19 es la subcarpeta de los reportes de zonas de desastre y naufragios. Pero Z08, abuelo, es el índice del microfilme o ficha específica. Las fichas aquí están ordenadas por fecha y número de incidente, no por nombre. Thomas, con una lámpara de mano en la mano, iluminaba los estrechos pasillos entre las estanterías móviles. El ARA no dejaría el documento en un archivo digital. Tenía que ser algo físico que pudiera ser intercambiado sin dejar rastro electrónico. La C no significa código ni cronológico, Lena. Significa contenedor. La revelación de Thomas resonó. Lena recordó un detalle anómalo del sistema. En lugar de archivar los documentos en rollos, el Gabinete 73 de esa sección utilizaba, para los reportes de naufragios de alto perfil que requerían evidencia física, como muestras de madera o metal, pequeños contenedores de seguridad de aluminio, numerados y guardados en la base del armario. Eran la excepción a la regla, un lugar perfecto para ocultar algo a plena vista de un archivista que busca solo información digital. Fueron al Gabinete 73. Lena se arrodilló, iluminando los contenedores de aluminio que estaban etiquetados, como era de esperar, con números de incidente. El número 8 faltaba. En su lugar, había un espacio vacío donde el contenedor Z08 debería haber estado. Un escalofrío de frustración la recorrió. ¿Se lo han llevado? ¿Hemos llegado tarde? Thomas la detuvo con un toque firme en el hombro. Su rostro, bañado por la luz tenue, mostró una mezcla de admiración y alivio. No, mi niña. Es más inteligente que eso. El ARA conocía el archivo. Sabía que un hueco vacío llamaría la atención. Mira de cerca. El Z08 no es un contenedor, es el volumen de una serie de publicaciones que parecen reportes de naufragios, pero que son en realidad una serie de tomos de referencia legal que tu abuela solía consultar para su negocio de cerámica. Ella no podía dejar el contenedor en un espacio vacío, tenía que reemplazarlo con algo que pesara lo mismo y que no levantara sospechas a simple vista. Lena giró la cabeza y miró la estantería de arriba, donde una serie de libros idénticos y sin interés, con cubiertas color verde oliva, se alineaban. Estaban etiquetados como Jurisprudencia del Mar, volumen IA-15. El volumen 8, el 608, se veía igual a los demás. Lena lo sacó. Era más pesado de lo que parecía. Al abrirlo, se dio cuenta de que las páginas internas habían sido vaciadas y reemplazadas por una caja de madera lacada, perfectamente ajustada al hueco. Dentro de la caja, sobre un forro de terciopelo desgastado, había dos cosas, un sobre de papel amarillento y una brújula de latón pequeña y antigua. Thomas tomó el sobre con manos que no temblaron. Contenía una sola hoja de papel doblada,
escrita con la caligrafía elegante y decidida de Elara. No era un mapa ni una confesión, sino una serie de caracteres en el mismo cifrado náutico antiguo del anillo, esta vez acompañados por sus coordenadas de traducción. La brújula, al ser tocada, reveló un mecanismo oculto. Su aguja no apuntaba al norte magnético, sino a un punto fijo en la sala. «El mapa no está aquí, Lena», susurró Thomas, con una euforia contenida. «Tu abuela era la mejor». Esto es la traducción final. Las letras del anillo que viste bajo la luna, cuando se combinan con esta tabla de reemplazo, generan un código de 8 dígitos que son las coordenadas geográficas de la caja de Pandora del Egeo. No hay tiempo para celebrar. Acabamos de robar de este archivo el único documento que prueba que estoy vivo. Tenemos que irnos. El siguiente paso está a miles de kilómetros. El regreso al mundo exterior fue una carrera silenciosa contra el amanecer que ya pintaba de gris pálido el horizonte. Lena y Thomas se movieron con la disciplina de quienes saben que cada minuto cuenta. Abandonaron el volumen de jurisprudencia del mar en un basurero público lejos de la biblioteca, asegurándose de que su rastro terminara allí, pero Thomas se aferró con fuerza a la caja de madera de Elara, que ahora contenía el sobre con la tabla de cifrado y la brújula antigua. No regresaron al apartamento de Lena. Thomas, con su mentalidad de supervivencia entrenada, sabía que era el primer lugar al que irían sus perseguidores. En cambio, tomaron un tren de cercanías en dirección opuesta a la costa, buscando anonimato en el flujo nocturno de la ciudad que comenzaba a despertar. Finalmente, se refugiaron en un motel decadente y sin vigilancia a las afueras, el tipo de lugar que ofrecía el olvido momentáneo por un puñado de billetes arrugados. Una vez a salvo, o al menos temporalmente ocultos, en la penumbra de la habitación con olor a tabaco rancio, desplegaron el mapa de traducción. El anillo de Lena seguía siendo la clave principal. Thomas le explicó que Elara había basado el cifrado en la secuencia de los 8 puntos cardinales de una antigua rosa de los vientos que ambos conocían, asignando a cada punto un carácter del alfabeto náutico. Las letras cifradas en el anillo, los símbolos que solo la luz de la luna revelaba, se correspondían con la primera mitad de la coordenada. Y el sobre de Elara proporcionaba el código de desplazamiento que las convertiría en la longitud y latitud precisas. Era un sistema de doble verificación, diseñado para requerir tanto la presencia del anillo como el conocimiento de Elara. «Mira, Lena», indicó Thomas, señalando la hoja arrugada. «Si el símbolo A en el anillo es la posición inicial en la rosa, y el código de desplazamiento es +4, entonces ese símbolo A se convierte en el número 4. Elara sabía que no tendrías tiempo. Los números deben ser introducidos en un patrón de 8 dígitos, 4 para la latitud, 4 para la longitud, separados por un punto decimal. La mente de archivista de Lena asimiló el sistema con sorprendente rapidez, encontrando un orden lógico en el caos aparente. Con el anillo en la mesa, proyectando una tenue sombra que Thomas usó como referencia, y el mapa de traducción en mano, trabajaron con una calculadora de bolsillo, sus cabezas juntas en un silencio concentrado. Al cabo de una hora de cálculo meticuloso, la respuesta final emergió. $40.79 barra inversa text n, 24.58 barra inversa text $. Thomas se quedó mirando los números, sus ojos brillantes con una mezcla de triunfo y profunda nostalgia. Latitud 40.79 norte, longitud 24.58 este, leyó en voz alta, su voz un murmullo reverente. La isla de Tasos. Al norte del Egeo. La caja de Pandora no está en el mar, Lena, está enterrada en tierra firme, en el lugar donde Elara y yo pasamos nuestra luna de miel, hace todos estos años. Una pequeña ensenada cerca del viejo faro de Aliki. El nombre del lugar, cargado de historia personal, le dio a Lena una punzada de comprensión. Su abuela no solo estaba protegiendo un secreto, sino también la memoria de un amor.
Había elegido un lugar sagrado para esconder la evidencia que podría destruirlos. El plan de acción era claro: necesitaban dinero, documentación falsa para Thomas y pasajes para la isla lo antes posible. Pero justo cuando Lena encendía su teléfono por primera vez desde que habían entrado en el motel, buscando discretamente opciones de vuelo o ferry, el primer indicio de peligro golpeó. Recibió un mensaje de texto anónimo, sin número de remitente, que contenía solo 3 palabras: el archivo arde. Thomas, que observaba su rostro, reaccionó instantáneamente. ¿Qué es? Lena le mostró el mensaje. El hombre se dirigió a la ventana y corrió ligeramente la cortina pesada. Lo que vio en la calle de acceso, a unos 50 metros de distancia, no era espectacular, pero era definitivo. Un sedán oscuro, pulido y caro, con matrículas que parecían demasiado limpias para un barrio tan desangelado, estaba estacionado de forma extrañamente paciente. Y lo más escalofriante, una pequeña luz roja, el brillo intermitente de un teleobjetivo de alta potencia, parpadeó brevemente desde la ventana trasera del vehículo, apuntando directamente a la habitación de hotel. Los hombres que lo perseguían no solo sabían que había regresado, sabían dónde estaba y que había recuperado la clave. El fracaso de su desaparición había sido notificado. Se acabó el tiempo del tren y el anonimato, siseó Thomas, su rostro de piedra. Están aquí, y acaban de darnos un aviso. Si saben que el archivo está vacío, saben que tenemos las coordenadas. La única forma de escapar ahora es moverse a toda velocidad. Necesitamos un coche y la máxima distancia posible de este lugar. Vamos al aeropuerto más cercano, y de ahí, a cualquier sitio que nos acerque al Egeo, antes de que ese sedán nos alcance. El viejo instinto de Thomas Vesper, dormido por décadas, despertó con la mordaz claridad de un motor que arranca en frío. En el momento en que identificó el parpadeo del teleobjetivo, el motel se transformó de refugio a trampa. No te lleves nada que no puedas reemplazar, ordenó Thomas, su voz baja y metálica. Lena apenas tuvo tiempo de meter su billetera, documentos y el volumen de las Odiseas menores en una pequeña mochila. La caja de Elara, con el mapa descifrado y la brújula, fue deslizada por Thomas dentro de su propia gabardina. Su plan era simple y arriesgado, un robo de oportunidad para escapar. Salieron por una salida trasera de mantenimiento, evadiendo la línea de visión del sedán. Thomas se dirigió con decisión hacia el estacionamiento de servicio del motel, donde un viejo y destartalado sedán blanco de los 90 esperaba con las llaves puestas, el vehículo de algún empleado de turno nocturno. Perdón, amigo, murmuró Thomas, antes de romper uno de los alambres del encendido con la punta afilada de un clip de metal. El motor tosió, pero arrancó, y en menos de un minuto, estaban de vuelta en la carretera principal, moviéndose con el flujo lento del tráfico de primera hora. Apenas se habían integrado a la autopista cuando Lena divisó en el espejo retrovisor al sedán oscuro. No se movía rápido ni de forma agresiva, simplemente seguía. Los perseguidores, sin duda agentes bien entrenados, no querían un tiroteo en una zona concurrida, querían la captura silenciosa de Thomas y el anillo. Esta sutil pero implacable persecución obligó a Thomas a conducir con una pericia que asombró a Lena. Ejecutó cambios de carril bruscos, utilizó camiones de reparto como escudos visuales y se sumergió en los distritos industriales, buscando calles estrechas y laberínticas para despistar a su sombra. Son profesionales, comentó Thomas, sus nudillos blancos en el volante. No intentan adelantarnos, solo quieren mantenernos en el radar. Saben a dónde vamos, Lena. Saben que una isla en el Egeo es un destino lógico para un marinero desaparecido. Solo necesitan confirmar la ruta. La paranoia se había instalado en Lena. Cada bocinazo, cada coche que se acercaba demasiado, se sentía como una amenaza. ¿Cómo lo sabían tan rápido? El mensaje anónimo. Es una red de inteligencia, no un equipo de vigilancia callejera.
Cuando la base de datos de la Guardia Costera recibió una consulta de IP externa sobre los archivos de naufragios, el intento de Thomas de ver si el archivo arde era una prueba, se activó una alarma. El mensaje que recibiste fue solo para acelerar nuestra huida y forzarnos a cometer errores, explicó Thomas, tomando una curva a gran velocidad. Ahora mismo, tu vida ha pasado a ser de código abierto para ellos. Tu teléfono, tus tarjetas de crédito, todo lo que uses es un faro. Llegaron al aeropuerto internacional con el tiempo justo para un vuelo de última hora a Estambul, un hub masivo que les permitiría hacer un cambio indocumentado a un ferry o a un vuelo regional hacia el norte del Egeo. Comprar los billetes fue el momento de mayor exposición. Tuvieron que usar la tarjeta de crédito y la identificación de Lena. Mientras estaba en el mostrador de autoservicio, sintió un terror helado al ver su propia foto en la pantalla, sabiendo que en algún lugar, un ordenador acababa de señalarla como un contacto de interés. Thomas, mientras tanto, vigilaba la multitud, sus ojos escaneando rostros con una rapidez aprendida. «Mira a tu derecha», Lena le susurró por lo bajo, apenas moviendo los labios. Hay un hombre leyendo un periódico. Nadie lee periódicos en un aeropuerto. Su atuendo es impecable, pero su postura es la de un depredador esperando. No nos mira, pero sabe dónde estamos. Lena siguió la dirección de su mirada y sintió náuseas. El hombre, de mediana edad, bien vestido, con gafas de sol oscuras y una expresión de aburrimiento profesional, parecía una estatua. Consiguieron los billetes para el vuelo de las 6:30 de la mañana, con destino a Estambul. Era el único billete de clase turista disponible en ese momento. Pasaron el control de seguridad con una tensa normalidad. El anillo de Elara pasó desapercibido, una joya vieja más entre miles. El peso de la brújula y el sobreocultos en la gabardina de Thomas no activaron las alarmas. Parecía que, por un momento, habían roto la red. Corrieron hacia la puerta de embarque justo cuando llamaban a los últimos pasajeros. Al entrar en el jet bridge, Lena sintió un alivio fugaz, el primer respiro después de horas de pánico. Estaban a salvo, estaban en el aire. Pero justo cuando Thomas Vesper, el hombre que resucitó de la tumba, subía los últimos escalones hacia la cabina, se detuvo. Sus ojos se fijaron en el pasillo central del avión, a 3 filas de donde se encontraban sus asientos. Allí, sentado con una tranquilidad perturbadora, ya acomodado y con una revista de negocios sobre el regazo, estaba el hombre del periódico. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos claros y fríos que se encontraron con los de Thomas. El hombre le dirigió una sonrisa pequeña, educada y completamente desprovista de calor. No había sido el sedán el que los había alcanzado, había sido la red de inteligencia, prediciendo su movimiento y asegurando un asiento junto a ellos. Thomas se hundió en su asiento, el rostro ceniciento. «Lo saben todo», Lena susurró, la euforia de la huida evaporándose. «No podemos confiar en nadie a bordo». El juego no terminó al subir al avión. Acaba de empezar. Estamos atrapados en una caja de metal a 10.000 metros de altura con uno de sus mejores. El ambiente dentro de la cabina, normalmente un remanso de ruido blanco y comodidad artificial, se sentía para Lena como una jaula presurizada. Se hundió en el asiento de la ventanilla, sintiendo el impulso del avión al despegar, mientras Thomas se sentaba a su lado, la inmovilidad de una estatua que esconde la furia de un volcán. El agente, que Thomas llamó el lector por su periódico y su revista, estaba a solo unos metros, un muro de seguridad humana entre ellos y la salida. Lena sentía su mirada sin verla directamente, el escrutinio frío de un profesional. «No lo mires», murmuró Thomas, sin mover la cabeza, sus palabras apenas audibles sobre el rugido de los motores. Su nombre, o el que usaba en mis días, es Elías. Es un intermediario, un hombre de fachada que trabaja para la organización, hizo una pausa, la palabra cargada de desprecio.
La organización no es un servicio de inteligencia gubernamental, es una corporación en la sombra, un consorcio de familias que tienen control sobre las rutas marítimas, los precios de los metales raros y, en esencia, la geopolítica de ciertos rincones del Mediterráneo. Ellos fueron los que me quisieron muerto hace 60 años, no un país. Lena sintió un escalofrío. La historia de su abuelo no era una reliquia de la Guerra Fría, sino un problema muy real y actual. ¿Qué quieren? ¿El mapa? Quieren la caja de Pandora, corrigió Thomas. No es solo un mapa, Lena. Es la prueba. La caja contiene los diarios de navegación cifrados, las facturas de venta y los nombres de los traidores que se vendieron a la organización para hacerse con el control de las rutas del Egeo. Si esos nombres y documentos salen a la luz, el escándalo sacudirá a los gobiernos desde Atenas hasta Ankara, y su control milenario sobre la región se desmoronará. Thomas apretó la mandíbula. Yo era su cartógrafo, su hombre de confianza. Cuando descubrí lo que estaban haciendo, intenté filtrar la información. Por eso hundieron el Sirena y me borraron del mapa. Lena recordó la inscripción del anillo, el pacto de amor y el código. El Ara, ella nunca quemó esa evidencia. La escondió usando nuestro código. El Ara lo sabía todo. Mi supuesta muerte le dio la coartada perfecta para ocultar la caja. Ella sabía que la organización buscaría una prueba física, pero nunca que un anillo de bodas, algo tan personal, sería la llave. El mapa del mar de los sueños es la prueba definitiva de su corrupción. Thomas se inclinó más cerca, el aliento caliente en el oído de Lena. Elías está aquí por 2 razones. Primero, para confirmar que tenemos las coordenadas. Segundo, para evitar que lleguemos a Tasos, o si llegamos, para asegurarse de que no salgamos de la isla con el contenido de la caja. La aeronave ascendió por encima de las nubes, y la luz del amanecer se derramó por la ventanilla, revelando una belleza indiferente al drama que se desarrollaba en la cabina. Lena miró hacia Elías. El hombre seguía leyendo su revista, pero su postura era de alerta máxima, como un resorte cargado. Sabía que no podía hacer una escena ni intentar un enfrentamiento físico a bordo. Debemos usar este tiempo para planificar la siguiente etapa, continuó Thomas, sacando una pluma diminuta de su bolsillo interior y el mapa descifrado de El Ara. Elías no puede actuar en el aire. Pero en el aeropuerto de Estambul, que es enorme y caótico, tendrá apoyo. Debemos cambiar nuestra ruta inmediatamente. Elías espera que busquemos un vuelo a Tesalónica o Kavala para tomar un ferry. Usaremos una ciudad diferente. Tenemos que desvanecernos en la multitud turística. Mientras Thomas trazaba una nueva ruta en el reverso de un ticket de equipaje, Lena miró el anillo en su dedo. Ahora, a la luz del sol, la inscripción permanecía invisible, un secreto latente. Era irónico, un objeto que simbolizaba la unión y la honestidad era ahora el eje de una conspiración internacional. De repente, la azafata anunció que estaban a punto de alcanzar su altitud de crucero y que el servicio de bebidas comenzaría pronto. Elías, de forma imperceptible, dobló su revista y se levantó para ir al baño. Era una jugada clásica, no necesitaba ir al baño, necesitaba estirar las piernas y, posiblemente, enviar un mensaje. Thomas agarró la mano de Lena, sus ojos fijos en el pasillo. Este es el momento, dijo con urgencia. Cuando él esté fuera de la vista, tenemos menos de 1 minuto. Necesitamos confirmar una cosa para saber cuán profundo es su alcance. Señaló un código en el mapa de El Ara que no habían descifrado, una serie de símbolos que rodeaban el diagrama de la Rosa de los Vientos. ZOSTROYAK. Es otra clave, mi niña. Debe estar ligada al lugar donde ella creía que la organización te buscaría primero, algo relacionado con el mar y la historia. Thomas buscó en los ojos de Lena, depositando toda su confianza en su nieta. Cuando Elías regrese, debes actuar como si fueras al baño, pero ve a su asiento.
Revisa debajo. Tienen que haber dejado una marca, un dispositivo de rastreo simple, ya que no pudieron escanearnos en el aeropuerto. Si lo encuentras, sabremos que el plan está al rojo vivo. Si no, sabremos que nos subestimaron. Pero debe ser rápida. Elías desapareció en la parte trasera del avión. Lena sintió un miedo frío y paralizante, pero el recuerdo de la fuerza tranquila de Elara la impulsó. Miró a Thomas, asintió, y esperó 20 segundos antes de levantarse, fingiendo buscar algo en su bolso. El destino del último capítulo y su propia supervivencia dependían de lo que encontrara debajo del asiento de su captor. El avión aterrizó en Estambul con un estruendo metálico que selló su destino. Durante el resto del vuelo, Thomas y Lena se habían mantenido en un silencio tenso. La misión de Lena al asiento de Elías había sido un éxito escalofriante. Debajo del cojín, encontró un diminuto disco de latón, del tamaño de una moneda, con la inscripción ZOS en una caligrafía antigua. Sostroy acá, había susurrado Thomas, juntando la clave del anillo con la del objeto. Significa zona de operaciones secreto, 3 eslabón en el antiguo código. El disco de latón es el tercer eslabón. Y la organización siempre usó el mismo símbolo para sus operaciones navales, una rosa de los vientos con 3 pétalos rotos, la rosa vesperia. El anillo de Elara no solo había sido la llave, había sido la alarma que anunciaba su regreso. Elías ya no era solo un agente de vigilancia, él era el responsable de la seguridad de la caja. Al salir del avión, Thomas tomó el control de la huida. Esquivaron la terminal principal, utilizando los túneles de servicio y las áreas de transferencia de vuelos internos, donde la vigilancia es menos estricta. Utilizando los últimos billetes de tren que pudieron comprar con las tarjetas de Lena, se dirigieron hacia el puerto de Çanakkale, donde los ferries locales ofrecen un anonimato invaluable. El objetivo era tomar un ferry a Grecia, evitar la ruta directa a Tasos, y confundir a Elías en la maraña de islas. La travesía fue un laberinto de ferries lentos y pequeños autobuses polvorientos. Pasaron de Turquía a la isla de Lesbos, luego a Chios, y finalmente, tras 48 horas de tensión y café frío, llegaron a la costa continental de Grecia. Desde allí, tomaron un último ferry que los depositó al amanecer en la isla de Tasos, en la bahía de Aliki, justo el día antes de la siguiente luna llena. El faro de Aliki era una ruina de piedra blanca, azotada por el viento, que se alzaba sobre una cala rocosa y desierta. Era el lugar que Thomas había descrito, la ensenada donde él y Elara habían pasado su luna de miel. La brújula de latón de la caja de Elara, que había permanecido inerte, de repente cobró vida. Su aguja, que no apuntaba al norte, oscilaba ahora con frenesí, atrayéndolos hacia un lugar específico en las rocas. Siguieron la indicación de la brújula hasta una grieta en la base del faro. Allí, oculta bajo una losa de piedra que solo podía levantarse con una palanca fuerte, Thomas encontró una caja de madera de cedro, sellada con brea para resistir la humedad del mar. Era la caja de Pandora del Egeo. Mientras Thomas se arrodillaba para abrir el sello, un sonido le heló la sangre. Elías. Apareció en el sendero, inmaculadamente vestido a pesar del viaje, con un rifle pequeño de caza colgado al hombro y una sonrisa que era la encarnación de su fatalidad. Thomas Vesper. 60 años. Un récord admirable, dijo Elías, levantando el arma. Y la nieta, Lena. La pieza final del rompecabezas de Elara. Un hermoso plan, pero predecible. La gente siempre regresa al lugar donde empezó su historia. La organización saluda a su viejo cartógrafo. El enfrentamiento fue breve y brutal. Thomas, a pesar de sus años, poseía una velocidad sorprendente. Sabía que no podía enfrentarse al arma. Gritó a Lena que huyera y se abalanzó contra Elías en un intento desesperado por desviar el cañón del rifle. El impacto fue seco, un golpe sordo en la cabeza de Elías que lo desequilibró. El arma se disparó,
El sonido ensordecedor rebotó en la piedra, pero la bala se perdió en el aire. Mientras Thomas forcejeaba con el agente, Lena corrió hacia la caja, su mente archivista enfocada. Recordó la inscripción del anillo, un secreto solo visible bajo la luna llena. Si la caja contenía secretos, necesitaba protegerlos de la manera en que Elara le había enseñado a hacer. Usó el anillo en su dedo, la banda de oro blanco, para raspar el sello de cera de la caja. En ese momento, Elías logró zafarse de Thomas y apuntó de nuevo. Se acabó, Vesper. El último acto de su vida será ver cómo quemó esa caja. Pero Thomas, con la desesperación de un hombre que ha esperado 60 años por este momento, gritó, la brújula, Lena. Actívala. Lena, sin dudarlo, presionó el centro de la brújula antigua. No fue un arma. Fue un detonador. El aparato, que no era solo un localizador, sino una bomba de humo de emergencia diseñada por la organización misma y reutilizada por Elara. Liberó una nube densa de polvo blanco y ceniza caliente que llenó el pequeño espacio, cegando a Elías. Thomas, tomando la oportunidad, empujó a Elías con fuerza hacia la grieta del faro. El agente cayó, no mortalmente, sino incapacitado por el humo y el golpe. Lena y Thomas tomaron la caja. Dentro, no había un mapa, sino cientos de microfichas y un solo diario de navegación. Lena comprendió la jugada final de Elara. La caja de Pandora no se liberaría simplemente abriéndola, sino dándola a conocer a la institución correcta. Tenemos que sacar esto de la isla, jadeó Thomas. Y a la luz del día, la gente de la organización estará en cada puerto. Lena miró el anillo. Habían llegado a su destino, encontrado el tesoro, y derrotado a su perseguidor. Su vida había cambiado para siempre. Ya no era una simple archivista. Era la guardiana de la verdad. Ya no somos solo tú y yo, dijo Lena, mirando a su abuelo. Tenemos la prueba y tenemos la verdad de 3 vidas. Es hora de llevar esta historia a la luz, abuelo. Es hora de dejar de ser una sombra y de ser un hombre. Thomas Vesper asintió, recogiendo la gabardina y el anillo. Había recuperado su vida, pero la batalla por la verdad de Elara apenas comenzaba.